pertenece al cubano Silvio Rodríguez, la versión de Willy Colón y orquesta con la venezolana Soledad Bravo, 11 de la mañana ya, con un minuto estamos en un pacto para vivir el programa de los días sábados de la estación de radio del sindicato de conductores de taxi. Planchame ahora, decía mi mamá. Cierto que esto no es televisión, no se sabe. Quique estornudó atrás. No. Y viste, cuando vos estornudabas, mi mamá me decía eso, cuando vos estornudabas no te tapabas la nariz, te decía, bueno, ya me rociaste, ahora planchame. Cosa de viejo, ¿no? Cosa de viejo. ¿Qué va a hacer? Y estábamos charlando fuera de micrófono un montón de cosas con Zaida. Hermana, le mandamos un saludo a Jonas. Al hermano, Un grosso también. Sí, y a toda la familia, ¿no? Porque es una familia. Por algo la cosa colectiva la tienen clara. Es una gran familia. Contanos sobre tu gran familia. Contale a bueno, todos. Primero voy a ir a contestar una pregunta. Cierto, perdón. Teníamos una pregunta pendiente. Porque veo que me mira y digo. Bueno, puntualmente creo que lo primero que hay que saber es que no vamos a pagar una deuda ilegítima y también ilegal. O por lo menos que el pueblo y la clase trabajadora no se pueda hacer cargo de esta fiesta que nosotros no tuvimos nada que ver. Porque si nos ponemos a querer pagar semejante cosa, evidentemente no vamos a poder tener los recursos necesarios para activar la cuestión económica. Ese es un posicionamiento claro que los militantes manejan. Nosotros no podemos pagar la fiesta de estos oligarcas. Y en segundo plano, yo considero que la articulación entre municipio, provincia y nación tiene que ponerse en un engranaje necesario, ¿no es cierto?, para poder cubrir a las necesidades que hay y que realmente son muchísimas. Es necesario, para mí, con muchísimo trabajo y ante todo eso, ¿no?, con lo local, de lo más chico a lo más grande, con una mirada federal, como lo plantea también Alberto, pero creo que esa va a ser la mejor salida para poder empezar a ocuparnos de tantas cosas. Y con trabajo. Lo único que hay y lo único que realmente vale es el tema del trabajo, para todos y todas. Estábamos charlando, clarito, échale agua si no lo entendiste, ¿no? Habíamos quedado charlando fuera de micrófono, fuera de aire, con Zaida, le preguntaba en dónde trabaja. ¿No? ¿Dónde desarrolla? Porque es miembro de la comisión directiva, delegada por tercer mandato, del Sindicato de Empleados Públicos. Cuando lo vea, mándele saludo a Sergio Castro y a Pepe Pien. Sí, los veo siempre. Gran amigo mío, Sergio, trabajábamos en la misma oficina en el Ministerio de Salud y Tesorería cuando éramos delegados los dos. Así que mandale un gran saludo, decirle de Patita. Bueno, ¿Sí? será. Le manda saludo Patita y él va a saber quién le manda saludo. Y desarrollas tu trabajo como administradora en el turno noche, del hospital pediátrico, el ex Casa Cuna. Hospital Pediátrico del Niño Jesús se llama. Así es. Ahí operaron de urgencia a mi hija más grande, apendicitis. Así fue. La salud pública es lo más grande que hay, sigo insistiendo. Sí. Con 2 mangos los médicos, los enfermeros, los administrativos hacen milagros, ¿no? ¿Y qué hace a la noche? ¿Qué onda? En la noche estamos en la recepción de las urgencias, así que es bastante complicado. Aparte nosotros trabajamos 12 horas a la noche porque te podrás imaginar lo que se va recibiendo, no lo podés cortar cada 6 horas, como se hace generalmente. Así que nosotros trabajamos un día y después 4 días no, pero esas 12 horas en el turno noche son fatales. Después no te puedes recuperar. Pero sí quería decir que los hospitales están en una situación muy delicada. Falta recursos, faltan insumos. La Nación, cuando saca del organigrama nacional el tema de los vacunatorios, eso también impactó en las, provincias, o sea, no hay vacunas. La gente constantemente preocupada buscando vacunas. Más, uno que encima se maneja más en lo social y milita, todo el mundo te pregunta, por favor, cuándo viene tal, cuando realmente se viven situaciones en donde uno ve cómo impacta una economía tan agresiva, realmente en las condiciones que llegan las familias, los niños, los padres. Y quiero contar que muchas veces, porque eso son cuestiones que no se saben,
se terminan internando niños por cuestiones sociales, porque sabemos que si vuelven a la casa, por más que sea una bronquitis que puede ser manejado, no tienen las condiciones necesarias para poder recuperarse. Entonces los hospitales están saturados, no hay personal, el personal que está trabaja muchísimo. Realmente yo admiro a los compañeros porque ponen todo. Pero esto es algo que los hospitales viene pasando hace mucho tiempo. También hay que decirlo eso. Sí, no es de ahora, ¿no? Esto yo lo quiero decir claramente, o sea, con el gobierno de Macri se profundizó, por supuesto, pero sí quiero decir que hay una gran lucha de los hospitales, que hace mucho tiempo que estamos reclamando el tema del personal y estas cosas que se usan tanto de hacer propaganda de que ahora inauguramos tal y tal cosa, después se van, después de que cortan el moño, las cosas no son como se dicen, y en vez de el dinero ese, digamos, aportarlo con más personal, arreglando las cosas que hay muchísimas para poder arreglar en los hospitales. Así que bueno, es un tema bastante delicado. Qué extraño, ¿no? El contraste de algunos planteos cuando los medios te están diciendo que hay que achicar el empleo público. Y lo que la compañera Say acá está manifestando, yo lo viví en carne propia con un pasajero que estaba con un gran dolor en el oído. Hizo un buen viaje, pero yo me puse en la piel del compañero, ¿no? Que estaba con aparentemente una infección en el oído y no encontró un otorrino en ningún hospital público. Terminamos yendo al Hospital Córdoba. El único que fuimos al Misericordia, bueno, la urgencia directamente lo tiramos por la ventana, fuimos al Misericordia, fuimos a otro hospital más y terminamos en el Córdoba. Ahí en el Córdoba, yo después no sé cómo se terminó, pero aparentemente era el único lugar que podía haber un otorrino que lo revisara ahí en el Hospital Córdoba. Es así, o sea porque que en realidad hay vacantes en el empleo público, compañera. Sí. O sea, hay un sistema que ellos han implementado que creen que está muy bueno y no está para nada bueno, que son los turnos programados. ¿Qué significa esto? Significa que una persona va a las 7 de la mañana para que le digan que el turno de acá a 2 meses. Es una realidad eso, y eso pasa en este gobierno, no pasa de hoy. Y yo lo tengo que decir porque yo, con muchos compañeros en la salud, hemos llevado muchísimas luchas con este tema. Y luchar en los hospitales es muy complejo, porque las personas, cuando vos le decís que vamos a hacer asamblea, cuando su hijo está volando con una fiebre de 40 grados y con 4 criaturas más, y si encima hubo paro colectivo, y si encima no sabe si puede volver a su casa, es muy violenta la situación. Entonces, en los hospitales, porque yo fui delegada durante 14 años y miembro directivo hace 16 años que soy, en los hospitales, jamás saqué licencia gremial, porque hay que estar ahí. Y muchas veces nosotros tratamos de estar con la comunidad y trabajamos con ellos para que puedan entender que luchamos por el recurso también humano, por los insumos y por ellos mismos, ¿no es cierto? Porque no se puede no tener las condiciones óptimas para poder sacar adelante a un niño que está mal. Otra cuestión, el hospital pediátrico, por ejemplo, en el último tiempo ha perdido guardia de ojos del turno noche, guardia de traumato del turno noche. Esto quiere decir, llega un paciente 3 de la mañana con su hijo que se le metió una pastilla en el ojo, le tenemos que decir que no lo podemos ver. O llega quebrado y hay que decirle que el único hospital con guardia traumatológica las 24 horas es el de niños. Y a veces no hay traslado. Entonces son situaciones violentas y esto pasa también en Córdoba. Y eso, le hago una pregunta, compañera, el hecho de que haya decidido este gobierno quitar el Ministerio de Salud Nacional, ¿influirá en algo? Sí, muchísimo. Es una pregunta no inocente porque también conozco del tema, pero digamos, eso es lo que la gente también tiene que tomar conciencia. Los ministerios están hechos para que haya un fondo destinado hacia esa función que cumple ese ministerio, en este caso el Ministerio de Salud. Si ese Ministerio de Salud se transforma en una secretaría, también significa que van a ir menos porcentaje o menos cantidad de dinero para poder manejar esa función, que es una función donde la Argentina siempre estuvo a nivel mundial entre las primeras, porque precisamente el hecho de tener salud gratuita no ocurre ni siquiera en los países donde la gente admira, como Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, si vos te quebraste un brazo, y bueno, vende el auto. Sí, es así como lo está escribiendo. Sí, con ese tema voy a dar un ejemplo
En el gobierno de Néstor, realmente lo que se vio en la salud para mí fue impactante. Que por supuesto Cristina también continuó con eso, pero el cambio fue un impacto que se notó porque plan remediar, plan nacer. Eso significaba que los niños que se les detectaba, por ejemplo, una diabetes, automáticamente el Estado Nacional le daba una obra social, automáticamente, y lo cubría de cualquier estudio que tuviéramos que hacer, y que en los hospitales públicos, si no existía el lugar en donde generar el estudio, el Estado Nacional se hacía cargo. Esas cosas hoy no están. Entonces eso es para que se comprendan. Las largas colas que se ven hoy en los digamos, hospitales, el gobierno en donde Néstor trabajó de una forma muy articulada, no pasaba. Te olvidas también del plan Cunita. El plan Cunita, por ejemplo, también. Bueno, hoy la gente se va sin nada. Es más, quiero contar una cosa, lo que es un estado presente. Cuando estaba Néstor, por ejemplo, que se empiezan a colocar la vacuna de la fiebre amarilla, era para todo el mundo, no se le negaba a nadie, y en ese momento salía $700. Hoy, esa vacuna sale alrededor de 4.500 pesos. No hay. Y eso es para la triple frontera. Eso significa que las personas cruzan o cuando vuelven se pueden contagiar algo. Esa vacuna dura 15 años. 15 años. Con Néstor y con Cristina, los hospitales teníamos la vacuna de la fiebre amarilla en cantidad. Claro. Bueno, también se vio, digamos, la influencia nuevamente de enfermedades que estaban ya casi dadas por, digamos, por terminadas, extinguidas, ese es el término. Sí. Eso tiene un porqué y tiene todas estas políticas. Cuando la gente el HIV, dice, por ejemplo, lo que tienen que saber es en Argentina crece. Que una de las cosas que el PRO recortó fueron todas las cuestiones preventivas con respecto al HIV. Y lo que no se sabe, que en los últimos 3 años hay un índice del 6,9, ¿no es cierto?, de cómo se ha incrementado. Y aparte en un rango etario de los 16 años a los 32 años. Y eso mientras en el mundo baja. Mientras en el mundo baja, y mientras aparte nosotros acá, a nivel latino, éramos una de las naciones que más controlado tenía ese tema. Sí, eso ya lo están dando como una alerta, lo que vos decís, eso, a nivel epidemiológico. Sí. Paremos un poco, yo voy a poner música porque me está matando. No, yo trabajaba en tesorería del Ministerio de Salud, ¿no? Y establecíamos, yo era el que pagaba las órdenes de pago de las grandes licitaciones que se hacían, no por la provincia directamente, sino por el Ministerio de Salud. Yo trabajé durante el gobierno de Argelos. Y mi experiencia con la salud pública siempre fue positiva. Mi hija mayor a los 7 años la atropelló un auto y le salvaron la pierna, hoy tiene 30, en el hospital de niños cuando estaba al frente de la terminal, ¿no? Sí. Increíble. Yo hacía poco que me había ido de la provincia, inclusive no tenía obra social, no trabajaba, y en el hospital fue lo que menos preguntaron. Después en el hospital pediátrico a mi hijo lo salvaron de una neumonía, otro de mi chango, el Mariano, que ustedes lo conocen, mide 2 metros, lo salvaron de una neumonía tremenda en el hospital pediátrico. Iba todos los días al nebulizar, pero realmente en lo personal, y creo que el ambiente que quedó flotando acá en el estudio fue casi de angustia total, porque lo que estás contando es lo que está pasando en la salud, ¿no? Sí, y quiero hacer hincapié en eso que vos estás diciendo, ¿no? El hospital público realmente es un lugar en donde siempre, pero siempre, a pesar de las condiciones que está, se le da respuesta, siempre. Entonces me parece que eso sí hay que rescatarlo. Pero ante todo sí, en una situación bastante delicada porque los compañeros, los hospitales en Córdoba siempre fueron punta de lanza. Quiero decir que en la calle, en la, digamos, lucha siempre han estado. Pero sí quiero decir que realmente se nota mucho la degradación del ser humano. Yo eso sí me parece que también hay cosas que hay que empezar
debatir, Te lo dejo para el próximo bloque. Ah, bueno. Porque Sí. es muy interesante para que lo podamos desarrollar en profundidad esto de la degradación del ser humano. Me picó, por eso te interrumpo ahí para hacer una pausita y que lo Bueno. vamos trabajando. La degradación